Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario en que estén mirando esta entrevista. Mi nombre es Carlos Javier Jarquín, escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense, radicado en Costa Rica. Hoy tengo el honor de entrevistar a un gran escritor y poeta español, y él es Isidoro Roca. Esta entrevista es gracias al apoyo de la editorial mexicana Ayame Editorial. Nuestro infinito agradecimiento a su directora general, Ana María Ayala, y Yaret Ayala, directora creativa. Gracias por apostar por el arte y la cultura nacional e internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Isidoro? Un placer estar Qué acá tal, contigo Carlos? hablando. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, todo muy bien. Estupendo, Un me placer. alegro. Un placer Igualmente. aceptar esta invitación para poder conocer un poco más de tu trabajo literario, que eres un gran estudioso y amante de la literatura breve, ¿no? Sí, sí, bueno, he empezado, he escrito también novelas cortas, pero sí es cierto que el libro que se ha publicado recientemente por la editorial Ayame, pues es de relatos cortos y microrelatos. Es algo que me ha llenado de ilusión y que evidentemente pues es un nuevo género, está considerado como nuevo género el tema del microrelato. Sí, eh, excelente. Isidoro, su nombre es Isidoro Ropero Campaña. Eh, Ese es mi nombre ¿Nos real. puedes explicar brevemente de tu seudónimo, por favor? Sí, mi seudónimo, bueno, pues cuando empecé mis pinitos literarios, que empecé, pues eso, prácticamente de crío, pues como entonces se llevaban mucho los seudónimos y demás, yo también pensé en buscar un seudónimo y entonces estuve buscando nombres que así un poco rimbombantes y al final pues opté por lo más sencillo, que fue unir pues mi nombre y las iniciales de mis apellidos y entonces pues, así me puse como seudónimo Isidoro del Rock. Sí, bastante curioso e interesante, ¿no? El seudónimo, sobre todo lo de Roca. Me llamó mucho la atención. Gracias por la explicación. ¿A los cuántos años comienzas a escribir poesía, Isidoro? Bueno, la verdad, hombre, mis primeros juegos, digamos, yo le llamo juegos literarios, ¿no? Con la escritura, pues empezaron sobre los 12 o 13 años. Y todo empezó de una manera un poco fortuita, ¿no? Eh, yo recuerdo que estaba entonces en el instituto y se acercaba la hora del recreo y estaba enfermo, tenía fiebre y el profesor me aconsejó que me quedase en el aula y no saliera al patio. Y entonces allí, en la soledad del aula y estando allí pues un poco aburrido, pues cogí papel y lápiz y empecé a escribir y, y bueno, yo creo, porque tampoco lo recuerdo muy bien, que posiblemente estaríamos tratando en mi historia pues, la conquista de Granada, porque el poema que hice fue sobre la conquista de Granada. Y entonces fue un poema que me salió como en especie de trance, ¿no? Y bueno, y fue un poema muy largo, que vamos, estuve toda la media hora del recreo escribiéndolo. Y a raíz de ahí, pues fue cuando empecé a escribir esa sensación y es la que me gustaría seguir teniendo cuando escribo, fíjate, caer en ese trance que no soy consciente de haber caído como en aquel momento, ¿no? Y es Sí, curioso porque, fíjate, muchos años después, sobre 1985, estuve haciendo un taller literario por correspondencia, porque entonces no existía nada de esto de Internet, que coordinaba Ángel Zapata. Y en uno de los ejercicios que teníamos que realizar, precisamente era la recreación de un personaje. Y entonces cuando recibo el comentario por su parte, me contestó, subrayándome un trozo, ¿cómo escribiste esto? Y me habló precisamente de esas dos formas que muchos de los escritores enfrentan a la hora de escribir. Una forma más racional, más, más fundamental y trabajada en la estructura, y otra forma pues más intuitiva y, ¿sabes? Y más como de medium. Y me hizo muchas gracias cuando me explicaba todo esto. sí. Tú naciste en Granada, ¿no?
exacto. Y realmente tú has vivido en carne propia lo que es la migración, ¿no? Pero a Así nivel es, nacional, ¿verdad? exacto. Qué ha significado para usted em, esto de la migración en su obra literaria? Pues la verdad es que yo emigré con mi familia cuando tenía 18 años. Y yo emigré de una manera también era al noreste del país, ¿no? Estamos hablando del mismo país, y yo emigré también, pues bueno, mis padres sí cambiaron su trabajo, y mis padres eran campesinos, ¿no? Pero yo era para estudiar, yo me fui a la universidad a estudiar. Y mi hermano pasaba al instituto. Entonces, fíjate tú, para mí lo que suponía, por eso cuando ahora estaba repasando un poco, pues eso, los autores más influyentes, es curioso porque, aunque yo escribía poesía, mis autores eran todos de narrativa, de novela, ¿no? Entonces, la poesía para mí era como un lenguaje interno, y entonces, aprovechando que a los 18 años yo ya me iba de mi pueblo, en Granada, pues resulta que quemé todo lo que tenía escrito lo quemé como una manera de liberarme, fíjate, de liberar, como diciendo, voy a empezar una vida nueva a la que me voy a abrir, ¿no? Y ya no necesito escribir poesía, ya no voy a necesitar. Cuando esto realmente a los 6 meses de estar allí, pues volví a escribir, y ya volví a escribir ya desde la nostalgia de los amigos, de la nostalgia del paisaje, y ahí escribí un libro que se llamaba Lejos de la Esperanza, que es como denominábamos Andalucía. En Andalucía la denominamos como la tierra de la esperanza, y sus colores de la bandera significan también la esperanza, el verde de la esperanza. Y entonces, pues, escribí que al final también lo perdí. Fíjate, bueno, se lo regalé a un amigo, entonces no había tampoco para hacer copias, se lo regalé a un amigo, y también se quedó decir que la poesía, y al final de ahí ya no renuncié a la poesía nunca más, es decir, ya he escrito cada vez que, que he podido. Y Sí, a ver si recuerdas estos versos. Guitarra muda en un rincón de olvido, unos cuantos periódicos ya viejos, una bandera, unos libros y un recuerdo triste de niño, mi habitación que ya duerme. exacto, esa es la descripción de la habitación que yo tenía cuando estuve de educador en el último año ya de magisterio, del profesorado de GB que estudié. Estábamos en la Universidad Laboral de Tarragona. Y entonces justamente yo tenía una bandera andaluza, una bandera de Andalucía, tenía una guitarra y tenía un retrato que una compañera me había hecho allí en la escuela de magisterio. Y entonces escribí ese pequeño poema describiendo lo que era mi habitación. Y la soledad de mi habitación, cuando escribía, pues precisamente escribí eso. Uh-huh. Sí, también usted estuvo en el servicio militar. eh, ¿Eso también de qué manera ha aportado a tu trabajo literario que ha venido realizando? Pues fíjate que duró, el servicio militar duró 15 meses, entonces era obligatorio además. Y cuando yo hice el servicio militar, que justo unos días antes, el 23 de febrero, se dio el intento de golpe de Estado eh, a la democracia aquí en España, que afortunadamente no salió. Pero bueno, estaba el ambiente muy revolucionado en los medios militares, ¿no? Es más, durante ese año, que los 15 meses que me duró el servicio militar, también se hizo el juicio, se tuvo por juicio contra Tejero y otros generales que habían intervenido en el intento de golpe. Entonces fue para mí una época literaria totalmente improductiva. Fue una época que solo me abrió a conocer gente de otros sitios, y bueno, la verdad es que muy poco escribí allí, muy poco. Yo solo recuerdo un poema de cuando estaba haciendo la instrucción, que eso es, ¿no? Recorriendo los campos improductivos, con las botas limpias de muerte, decía eso, ¿no? Es decir, con las botas limpias de muerte recorro los campos improductivos donde nace el odio y el enemigo. Pero en fin, no aportó nada en especial, solo que al final del servicio militar caí enfermo.
me dio una parálisis facial y yo estaba en un puesto fronterizo con Francia, que se llama, una ciudad que se llama Jaca, una ciudad preciosa, que se llama Jaca. Y entonces me tuve que acudir a Zaragoza para que me ingresaran en el Hospital Militar de Zaragoza. Y allí, por una serie de obras, pues estaban los pacientes de neurología al que yo pertenecía y los pacientes de psiquiatría, estábamos todos juntos en un salón muy grande que había, que era la sala de televisión, y allí nos tenían. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de la locura. Ahí me enfrenté por primera vez a la locura. Por primera vez vi ataques epilépticos. Y eso me llamó tanto la atención que justo, además yo estaba ya para licenciarme, que justo cuando me licencié, pues en el siguiente curso me matriculé de psicología. Empecé los estudios de psicología en la Universidad de Valencia. Sí. La locura de otra forma de ver la realidad, Sí, otra forma de exactamente. percepción, otra Exactamente. forma de enseñar, y usted quería conocerla. Exacto, así es, así es. Es decir, yo veía la forma en que estas personas que además a mí me duró mucho la enfermedad porque no respondía muy bien a los tratamientos, seguía la cara caída, y entonces pasaron mucha gente porque también se hacían allí los reconocimientos para la gente que digamos, se libraban, ¿no? del servicio militar si realmente pues, los médicos demostraban que estaban enfermos, ¿no? Entonces pasó mucha Sí. gente y tuve oportunidad de hablar con mucha gente y entonces me llamaba la atención esa forma de ver la realidad de manera diferente. Para ese entonces escribes bajo el título de Camino al Hombre, que es una serie de poemas de corte intimista, Exacto, o es... sí, em, exactamente. Al ok, término del servicio militar, cuando empiezo la carrera de psicología, escribo Camino al Hombre. Y ahí es un poco esa búsqueda que es de corte intimista, pero de búsqueda hacia los demás, ¿no? Yo había vivido de una forma muy interiorizada, eh, muy introspectiva, y de repente, pues eso, de repente quería conocer, quería querías realmente. manifestar, quería manifestar como lo que otros vivían, ¿no? Exactamente, Desde así afuera, es, por supuesto, ¿verdad? así es, sí, sí, Pero con ese corte exactamente. intimista. Exactamente, pero emprendiendo ese Sí. camino, además que hay una génesis donde se ve una génesis que era eso, ¿no? Primero hubo el fuego, en él se tiñó el latido, en fin, era decir, una génesis y ahora caminar al hombre como un camino pero al hombre como humano, como humanidad, ¿sabes? ¿Me permites compartir unos versos, por favor, de esa Claro que época? sí. Ok. Mi tacto es una mano abierta, un mapa, un mapa de desiertas regiones, de límites y fronteras. Por eso os busco a todos con mi sangre, porque en mi sangre corre hasta el último hombre de la tierra. Exacto, exacto. Es decir, el tacto era insuficiente, es decir, esa comunión con la humanidad, con el hombre, sea de donde sea, ¿no? Y por eso decía que mi tacto era una mano abierta y un mapa de ciertas regiones, de límites y fronteras. Y era la sangre donde estamos todos. Sí. Bueno, tú también eres un gran estudioso de la literatura breve, como el haiku y el microrrelato. Antes de iniciar a hablar sobre este tema de la literatura breve, me gustaría que nos hablara brevemente de todos esos escritores y poetas que han aportado eh, gran influencia en tu trabajo literario. Muy bien. Pues mirad, bueno, en mi época sobre todo infantil, pues seguí no todos los libros, porque no todos me llegaban, ni todos podía adquirirlos, pero sí la saga clásica de Inés Blain, ¿no? Sobre los cinco del Tesoro de la Isla, que recuerdo fue el primer libro que leí, y después ya, pues leí todo el resto de libros, que creo que en total eran entre 20 o 25 libros sobre los cinco, ¿no? Y ahí se despertó una curiosidad muy grande, una curiosidad por el misterio, las casas embrujadas, los pasadizos secretos, algo a lo que yo no estaba acostumbrado, ¿eh?
fíjate que yo estaba viviendo en un sitio rural muy cerrado, además, donde ni siquiera para ir tenías que ir y llegar por la misma carretera, no tenía otra salida. Por lo tanto, era un sitio bastante cerrado donde no teníamos una gran influencia de fuera, donde todavía no estaba la televisión en todas las casas. Los libros era la única manera de salir un poco de aquel espacio. Y luego ya empecé con la lectura del instituto, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues los clásicos que leemos aquí, El Quijote, que me pareció súper interesante y que leí 2 veces, con las novelas ejemplares. Pero hubo un libro que me llamó muchísimo la atención, también porque me abrió a otra realidad, que fue El amigo manso de Benito Pérez Galdós. Es quizá Benito Pérez Galdós es el autor más importante del realismo, que fue a mediados del siglo XIX, ¿no? Y fíjate, su novela empieza diciendo, yo no existo. Fíjate qué manera de enganchar, ¿no? Que tiene, es decir, yo no existo. Y entonces, el choque que también yo encontraba, aunque fíjate que sabes que era un autor de mediados del siglo XIX, pero era cómo me enfrentaba en un mundo rural a una novela que hablaba de Madrid, de la capital, ¿no? Aunque evidentemente en una época diferente. Pero de ahí ya se vislumbraba todo lo que estaba pasando, ¿no? Y luego también estaba escrita en primera persona. Y yo creo que eso me ha marcado tanto que la mayoría de mis escritos están escritos en primera persona. Porque entiendo que es un mayor acercamiento y que al lector le produce pues una visión más que si se la cuenta una tercera persona, ¿no? Sino que escribir en primera persona creo que da un acercamiento muy importante al lector. Sí. ¿En cuál género te sientes más cómodo para escribir? ¿En poesía, en novela o en relatos? Verás, pues mira, es lo que te comentaba, mis lecturas eran todas narrativas, eran todas novelas y de cuentos, y sin embargo yo escribía poesía. Y ahora ocurre que me cuesta menos trabajo escribir la poesía, porque sí puedo llegar a ese especie de trance en el tema poético, y me es mucho más complicado escribir en narrativa. Y cuando he hecho estos microrelatos que requieren además de una elipsis, de una condensación del lenguaje, de una búsqueda de las palabras, porque es que tienes que decir mucho en muy pocas palabras, pues ahí he notado una cierta dificultad y ha sido un ejercicio, la verdad, que me ha sido muy satisfactorio por lo que he aprendido. Y luego, pues, Ahora, sí, ahora me gustaría a ver si es posible que nos puedas compartir algún texto, ya sea un microrelato o un haiku. muy bien, pues si te parece, podemos hablar un poco para que veáis cómo dentro de lo que se denomina literatura breve, ¿no? A mí, personalmente, yo lo he dividido en la poesía, me interesa el haiku, en la narrativa me interesa el microrelato y en la filosofía o en el ensayo, pues he tenido un cierto interés por los aforismos, ¿no? El haiku, que es un poema, que son breves poemas visuales y que tienen su tradición en Japón, pues Masuo Baso fue, digamos, el padre del haiku. Pues él decía, o se define como breves poemas visuales que intentan capturar un instante para hacerlo eterno. Y Masuo Baso decía que era simplemente lo que está sucediendo en este lugar y en este momento. Fíjate, es decir, que no es que él se adelantara a nuestro tiempo, sino que él ya se basaba en la filosofía zen, en lo que ahora hablamos del aquí y el ahora, de la conciencia plena, pues eso era lo que era ya el haiku en aquella época. Entonces he buscado unos haikus clásicos, por ejemplo, de Yosabu Son, fíjate, son poemas, como digo, muy breves, de 5, 7 y 5 sílabas, que no tienen rima ni tienen tampoco título, es como si fuese una fotografía.
Te voy a leer uno de ellos al uso que dice: sobre la campana del templo, posada, dormida, una mariposa. Otro de Masuo Baso: las montañas y el jardín se van adentrando hasta mi habitación en verano. Hay que recordar que en el haiku tradicional japonés, todos los haikus buscan el kigo. El kigo es la alusión a una estación del año. Que todo esto luego ha cambiado mucho con la evolución del haiku en los autores occidentales. Por ejemplo, otro de Masuo Baso: un viejo estanque que zambulle una rana, ruido del agua. Fijaros ahora, te voy a decir algunos de los autores del siglo pasado. Borges. Fijaros qué haiku tiene Borges. El hombre ha muerto, la barba no lo sabe, crecen las uñas. Fijaros qué fuerza. O este de Octavio Paz: luna de estío, si le pones un mango, un abanico. O este de Benedetti: la muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. O este, por ejemplo, también de Benedetti: los premios póstumos se otorgan con desgana y algo de lástima. El haiku también está muy relacionado con el aforismo, con la greguería de Serna, que parece que también podíamos verlo. Me No sé si gustaría leerte, leerte unos 2 poemas también cortos. Mira, Que sí, de haikus. Sí, yo he hecho algunos haikus también, porque ya digo, me gusta mucho y te puedo leer algunos de los que tengo hechos. Un segundito, aquí. Hoy en la noche, el desnudo rocío, tu nombre oculto. Largas las noches de oscura soledad en los inviernos. Sueño de viento, detrás la negra noche pisa las calles. La piedra lleva una cruz de silencio en sus espaldas. Piedra y silencio y los cipreses altos del cementerio. Por un instante brilló la lluvia azul en tus cabellos. Solo el olivo, viejo tronco del tiempo, como un testigo. Lágrimas caen en la estación sin nombre de las despedidas. La voz golpea y el cristal del olvido con una piedra. Estos son ejemplos. excelentes. Sí, excelentes ejemplos. Gracias por compartirlo. Me gustaría compartir también contigo unos pequeños poemas de la escritora y poeta puertorriqueña Tania Nay Ramos González Azula, que son extraídos de su libro Invisibilidades, ¿verdad? Este libro fue publicado en el 2020 por la editorial Arete Boricua de Puerto Rico. Y dice así: hoy la poesía se cuela nuevamente por las rendijas de la locura, por los declives de la razón. Érase una soledad sin guerra, atrapada. Érase una angustia encendida, batallando triste en la boca de la humanidad. Subraya mi mano, mi manto, mi manta, y toma mi raya absoluta, dibujada justo encima de mis ganas. Poesía breve de la escritora y poeta Azula de Puerto Rico. Azula escribe muy bien. Yo he tenido oportunidades de seguir su blog y leerlo, y como dije también en la presentación del libro y en los agradecimientos, Azula escribe detrás de las palabras y luego las empuja al viento como palomas. No solo recita estupendamente, no tiene una voz espléndida, sino que escribe estupendamente bien. Sí, un cordial saludo para Azula, que nos está mirando en esta entrevista. Bueno, hablando de esta poesía breve, ¿cómo descubrió esta forma
de poder escribir poesía breve, de poder plasmar los sentimientos en pocas palabras. ¿O quién fueron esos autores que iniciaron a despertar en usted este, esta curiosidad por la pasión de esta clase de género literario que hoy con esto de las redes sociales se ve muy plasmada, ¿no? Exacto, exacto. Por la brevedad. Exacto, exacto. En la poesía, por ejemplo, yo sentía una especial atención por el haiku, porque precisamente como tú has dicho, porque hay muchos haikus, y si te metes en las redes sociales, en páginas, en blog, se trabaja mucho el haiku, por esto de la brevedad y de la intensidad que tiene. Entonces sí intenté averiguar sus raíces, intenté averiguar a ver por qué, qué temas son los que más trataban, qué autores, y no ha habido ningún autor que no haya tratado el haiku, que no haya escrito haikus, aunque no son conocidos precisamente por ellos, ¿no? Benedetti es más conocido por otro tipo de poesía que por el haiku. Sin embargo, lo escribió el haiku. Y Octavio Paz escribió el haiku. Pero es que después del haiku también hice unos talleres, presenté unos talleres de haiku para un poco para hacerlo más popular y que la gente se animara a escribirlo por la aparente sencillez, ¿no? Que demuestra. Además, el haiku hoy huye de las grandes metáforas, el haiku trata temas cotidianos, trata temas de la naturaleza, y un poco ya diferentes, digamos, al haiku occidental, porque el haiku tradicional japonés, pues, por su mentalidad, por su cultura, no suelen expresar sus emociones. El poeta expresa las emociones a través de la naturaleza. Habla de la tristeza de los peces, cuando en realidad está hablando de su tristeza. ¿De acuerdo? En Occidente no tenemos este problema al ser más espléndidos, más generosos en mostrar nuestra intimidad o nuestras emociones. Entonces, el haiku, fíjate, Carlos, también me llevó a entender lo que es la soleá. La soleá es un cante es un flamenco, es una combinación métrica propia de la lírica andaluza, pero al contrario del haiku, la soleá sí suele tener título, pero sí tiene rima, y los versos son octosílabos. Pero también tiene esa misma fuerza, de esa brevedad que tiene también el haiku. Y también hay, si me lo permites, he mirado los temas además de la soleá suelen ser, fíjate que mientras en el haiku son una naturaleza o los aspectos cotidianos de la vida, en la soleá es la soledad, el amor, el desamor, son temas dramáticos, alegres y tristes, y de ahí se mezclan, si te das cuenta, todas las emociones, ¿no? Y poetas andaluces que han escrito también soleás, por ejemplo, pues Manuel Machado, los hermanos Machado, pues Manuel Machado, y me gustaría leerte una para que veas también qué diferencia hay con el haiku, y eso dice de esa manera: tengo un querer y una pena, la pena quiere que viva, el querer quiere que muera. Llorando, llorando, nochecita oscura por aquel camino, la andaba buscando. Enseñanzas del vivir, yo ya no sé qué pensar, ni siquiera sé qué sentir. ¿Vale? Antonio Machado también hizo soleás, primavera vino, violetas moradas, almendros floridos. Fíjate lo que se parece al haiku, ¿te das cuenta? Aquí también está hablando de elementos totalmente naturales. Y García Lorca también hizo soleás, ¿sabes? Vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Se dejó el balcón abierto y el alba por el balcón desembocó todo el cielo. Si te das cuenta, como aquí hay otra serie de sentimientos, otra serie de emociones que se plasman con más tranquilidad y más abiertamente que lo que hace el haiku. El haiku, sí. Eso es. Digamos que Y se también me puede... atreví... Ay, perdona. Oye, tú me cortas cuando quieras, porque es que yo cuando en estas cosas me suelo embalar demasiado.
Pues también practiqué Ok, está con bien, excelente. también practiqué con soleares. ¿Sabes? Con soleares, porque la soleá puede ser grande o la seguidilla. La soleá grande son de 4 versos, octosílabos, y sus rimas suelen ser siempre en asonante. Esto es importante, por eso es decir, es importante atreverse a hacer, porque es un ejercicio muy recomendable para ejercerte en la palabra, pero sobre todo para ejercerte en la poesía y buscar el ritmo y la rima. Por ejemplo, y tengo aquí unas soleas que si quieres te puedo leer. Vale, Sí, y ya vamos a leer. Antes de continuar a sí, leer, te quiero hacer unas preguntas relacionadas con esto de la literatura breve. Eh, Podemos resumir entonces en pocas palabras que el haiku eh, es describir ese instante, ¿no? Del momento, exacto. pero en pocas palabras. Ok, eso es así, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuál es tu definición del aforismo? Mira, el aforismo es, es otra historia. ¿Sabes? El aforismo es una sentencia breve y doctrinal que se propone con una regla y está más orientada hacia lo filosófico. Sí, es como una cita. Es decir, Juego de palabras, ese juego de palabras, ¿no? puede ser un juego de palabras cuando se convierte, cuando es una greguería. Te voy a leer algunos aforismos, por ejemplo, de Unamuno, ¿no? Que es del sentimiento trágico, que es un autor que no he mencionado, como otros cuantos que tuvieron muchísima influencia en mis lecturas, ¿no? Entonces, es como se emite una idea fulminante. Lo vamos a entender fijaros, he cogido algunos aforismos que son anónimos y otros tienen autores. Pero, por ejemplo, los sabios buscan la sabiduría, los necios creen haberla encontrado. Eso es un aforismo. ¿Te das cuenta? Una sentencia que puedes o no estar de acuerdo, pero que es contundente. Y ahí se queda. Los sabios buscan la sabiduría, los necios creen haberla encontrado. Ahora ya podemos reflexionar y podemos discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero eso tan breve es capaz de dar lugar pues, a un ensayo filosófico. O, por ejemplo, esta de Jean de La Fontaine, que dice, las personas que hacen poco ruido son peligrosas. Vamos a interpretar esto. Fijaros qué juego da todo lo que es la literatura breve, ¿no? O, por ejemplo, esta de Robert Louis Stevenson. Las mentiras más crueles son dichas en silencio. Sí, qué profundidad, ¿no? Así es. Entonces, los aforismos aquí en España tienen mucha fuerza, pero hay dos variantes. Una es la filosófica, aforismos, y está representada por Unamuno, fijaros que Unamuno nació en 1864, ¿no? Y otra es la poética, y la poética es lo que tú acabas de decir hace un momento, que es ese juego de palabras, que es la greguería, pero que crea es un impacto visual y tiene muchísima relación con el haiku. Y la representa, Por ejemplo, te digo una cita célebre de Cicerón sí, que dice, si quieres aprender, enseña. perfecto, eso es un aforismo, eso es un aforismo, eso es un aforismo. Los aforismos filosóficos, por ejemplo, de Unamuno, fíjate, mira, dice por ejemplo uno, el sufrimiento es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, ya que solo el sufrimiento nos hace personas. Fíjate que aquí busca una filosofía, busca un sentido filosófico a todo lo que dice, y siempre desde su sentido trágico de la vida que lo tenía Unamuno, ¿no? El triunfo supremo de la razón es arrojar dudas sobre su propia validez. Dudar sobre todo, cuestionarlo todo, es lo que nos está planteando, ¿no? El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Sí, y también esto que son estos refranes que hay en todos los países del mundo, En todos, que sí, señor. vienen desde muchos años antes, transmitiéndose en oral, una literatura oral. ¿Eso cómo sería la descripción de esos refranes con una sabiduría también profunda? Sí, sí, exactamente. Así es que se transmite, porque es mucho más fácil transmitir lo corto que transmitir
Ya Gracián decía que lo bueno si breve 2 veces bueno y lo malo si breve menos malo, ¿no? Es decir, yo defiendo esa. Vale. Y también, mira, y esto ahí también quería traerte las greguerías para que veas también ese juego de palabras que tú estabas comentando, ¿no? Es decir, son aforismos, pero que ya son frases mucho más cortas y ahí sí busca ya el ingenio, ahí sí busca ya un poco pues sacar, digamos, la sonrisa del lector. Y, por ejemplo, dice, el arco iris es la cinta que se pone en la naturaleza después de haberse lavado la cabeza. El vapor es el fantasma del agua. La escalera de caracol es el ascensor a pie. La leche es el agua vestida de novia. ¿Te das cuenta? Esto ya es otra cosa. Aquí ya se juega con el ingenio, aquí ya se juega buscando un poco la complicidad más humorística del lector. Sí, por ejemplo, hay una cita, si no me equivoco, es anónima, que dice, nunca busques el amor en una persona perfecta. Mejor deja que alguien imperfecto te muestre lo perfecto que es amar. Exacto, exacto. Si te das Sí, cuenta, además, la red está llena de aforismos, llena. Se utilizan, pues, y hay pues, aforismos de todo tipo. Aforismos sobre el amor, aforismos sobre la política, sobre la libertad, sobre todo, sobre la todo. paz, sobre el medio ambiente. Exactamente, Sí, exactamente. Porque se ha los temas son reducido. infinitos, ¿no? Sí, exactamente. Es más, muchas citas que se sacan de ensayo, de libros de ensayo, de libros de filosofía, para convertirlo precisamente en aforismos. ¿Por qué? Porque llegan con mucha más rapidez a todos los lectores que leerte todo el libro. Entonces, te bombardean con estos aforismos que te hacen reflexionar y te hacen pensar. Puede ser que te lo digan y no, pero bueno, puedes echar un buen rato, una buena tarde con un aforismo, ¿eh? Dándole un poco de vueltas a ver realmente dónde podría llegar esa afirmación que están diciendo. Sí. Ahora vamos a hablar, si me lo permites, de tus libros, ¿no? Eh, de tus libros que has escrito, tanto en poesía como en narrativa, ¿no? Has escrito muchos libros, pero hay un libro que sí me llama mucho la atención y es un libro que se titula, a ver si lo recuerdo, un libro que fue dedicado a tus hijas, 20 poemas para 4 estaciones. Exacto. Me gustaría que nos hablaras, por favor, de este libro, Sí, mira, de este libro ese de es el único poesía. libro que yo presenté a las editoriales y te estoy hablando de esto del año 2002, por ahí, ¿no? Yo lo escribí para mis hijas. Son 20 poemas y el preludio, ¿no? Y entonces hay eso es, pues son 5 poemas para cada estación. Y entonces en esos 5 poemas pues trata una serie de temas que son los que, bueno, yo vivía con ellas, ¿no? Entonces hay un poema, por ejemplo, al osito roto, pues que a mi hija se le rompió el osito y no quería cambiarlo por otro de ninguna manera, ni por uno nuevo, era aquel y ya lo teníamos de coserlo y de remendarlo, estaba ya que ya no podíamos más, ¿no? Y entonces, pues a mí aquello me llamaba la atención, ese apego, ¿no? Hacia algo, ese cariño, y entonces escribí. Y es un libro de poesía infantil. Lo que he hecho ha sido, bueno, mi hija es maestra, yo se lo di a ella, y ella lo presenta a sus alumnos, y lo trata, y es la única cosa a la que hemos llegado. Lo presenté a las editoriales, en eso, como te digo, y tengo aún guardo aún las cartas, porque entonces digo que todo era por correspondencia, diciéndome que corrían malos tiempos para la lírica, siempre corren malos tiempos para la lírica, ¿no? Y nada más, pero vamos, ahí está, pero ahí está, y se puede leer, tengo ahí parte de ese libro, está puesto en el blog literario que se llama también La palabra frente al espejo, igual que el libro de Miguel Relato. Sí, bueno, comenzaste a escribir, ¿verdad? Poesía, relatos, microrelatos y novelas cortas. Y, y prácticamente has estado en el anonimato, ¿verdad? Eso. Porque escribías únicamente para ti, se puede decir, ¿verdad? Porque no habías publicado un libro, pero de pronto te das cuenta que existe una plataforma
global, llamada Internet. Eso es. Ese instante que tú te das cuenta o que descubres ese mundo cibernético, ¿qué significó para ti? Y cómo fue ese inicio para dar a conocer lo que estabas haciendo literariamente. Exacto. Mira, al principio yo escribía para mis adentros, pero Rafael Alberti tiene un poema que se llama Balada de los poetas andaluces de hoy, que dice: no es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado, su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. Cuando yo descubrí la poesía como un lenguaje, era un lenguaje con el que yo no me podía comunicar con mucha gente de mi alrededor. Yo no podía comunicarme, no era cuestión de dar un poema y que te dijeran está bien, que bien lo haces o bien escribes. Yo quería comunicar a través de ese lenguaje poético y eso no podía hacerlo con la gente que tenía. Entonces, como tú bien has dicho, cuando se abre esa posibilidad, esa plataforma que es Internet, y recuerdo entonces las páginas de MSN, donde podías escribir, hacer una página y exponer tu trabajo, ahí es cuando yo empecé a comunicarme con gente con la que yo no conocía de nada, con la que yo no tenía a lo mejor nada en común, pero sí éramos capaces de comunicarnos a través del lenguaje poético o del lenguaje narrativo. Y ahí fue donde yo descubrí, y ahí es donde yo me sentía a gusto. Por eso todo lo que escribía lo plasmaba allí. Y ahí empecé a escribir el diario desde las nubes, por capítulo de entrega, que la gente entraba, me dejaba sus comentarios, que me insistía en que continuara, y así lo iba haciendo. Y esa interacción con el lector es lo que a mí me gustaba, porque ahí es donde realmente yo era capaz de comunicarme en ese nivel, en ese lenguaje con el que yo no había podido comunicarme en, en, en la cercanía con las personas que me rodean. Sí, eres un gran lector de la narrativa, ¿verdad? Pero tú también descubres que quieres escribir de una manera eh, muy singular y comienzas a explorar la métrica, la rima en cada una de tus composiciones poéticas. ¿A los cuántos años despierta en ti esta curiosidad por tener esa disciplina, ¿no? Para poder escribir, porque wow, se necesita de mucha disciplina porque la poesía contemporánea, pues, es una poesía verso libre, ¿verdad? Que el autor escribe tal como le gusta, como le parece, ¿no? Exacto. Pues fíjate tú que esto no es muy antiguo, es decir, cuando empecé realmente a escribir los microrelatos, fue cuando empecé a investigar un poco y los haiku, fue cuando empecé realmente que el haiku, como necesita de su métrica exacta y conocer las reglas métricas, pues ahí fue cuando en verdad empecé a trabajar pues, los sonetos, casi, ¿no? Prácticamente qué es lo que he hecho. Y ahí me di cuenta de que se pueden contar historias también a través de la poesía. Ya lo habían hecho otros, esto evidentemente no lo he inventado, ¿no? Pero sí, yo nunca lo había hecho y entonces de repente empieza a ver que no solamente ya es generar una poesía intimista, sino que puedo contar una historia a través también de la poesía y hacerlo en forma de sonetos, siguiendo una métrica, siguiendo una medida que trae más dificultad, pero que también aseguras el ritmo en la poesía, ¿no? Y entonces empiezo a La escribir musicalidad verbal. canciones, octosílabos, y efectivamente pues el ritmo lo tienes asegurado, ya es cuestión también de buscar las palabras precisas, ¿no? Entonces es una forma de profundizar más con el lenguaje, de conocer más el lenguaje y de utilizarlo de otra manera. Como yo dije en mi presentación, ¿no? Es decir, es como si fuéramos campesinos, como si fuéramos alfareros, ¿no? Es decir, es trabajar con ese material que es dúctil, que es la palabra, y ahora nosotros vamos a manejarla de tal manera que salga algo que merezca la pena. Me gustaría que nos hablara brevemente de dos poemarios. A ver, que nos describas, ¿verdad? O del contenido eh, que tienen estos dos poemarios, que sería Rosa de ausencia y también Silencio del subsuelo. Exacto.
Sí, pues mira, también pueden encontrarse parte de los poemas, están expuestos en el blog literario. Y bueno, pues, mientras que Rosa de Ausencias son poemas de amor y desamor, Silencio del subsuelo, vuelvo ahí a recobrar también la poesía intimista, la poesía de búsqueda, y un poco también pues esa, esa, digamos, introspección necesaria también para conocerse uno un poco más, ¿no? Sí, me gustaría leer un poema y que tú lo comentaras, por favor, brevemente. ¿Te parece? Muy bien. Ok. Aún existe la alegría, porque alcanzo la tristeza. Sé que existe la alegría. La vi en tus ojos brillando, empapada de tu risa, despeinada en tu cabeza, radiante como una niña en tarde de compañía. Aunque el miedo ha golpeado, existe la valentía de hombres y mujeres bravas que de frente van y miran, resisten, luchan y mueren para asegurar la vida, porque el llanto se ha ahogado en penas y soledades, sin estar ni despedidas, siempre viene la esperanza a brindarnos su sonrisa. Aunque nos muerda la herida, siempre queda la alegría de saber que aún hay gente tan dispuesta y atrevida que prestan sus tiernas manos para arrancar las espinas. Y ante tanto desconsuelo, brindamos el alma al viento y pasó que en un momento ganó de nuevo la vida. El mal se olvidó de todos y el cielo tornó a cantar en gritos de golondrinas. Así, ese poema con el que intervine en el libro, ¿no?, junto con 68 autores más, exacto, Las orillas de la esperanza, y que me dio la oportunidad y por el que conocí. Este poema le debo mucho porque con este poema pues también conocí a Ana, después Ana Ayala, y después vino ya el tema de la publicación de los mismos relatos. Y es un canto, pues esto, a la alegría, decían, hace referencia evidentemente a todo el sufrimiento que ha traído y aún sigue trayendo la pandemia, y era un poco, pues eso, un canto de esperanza que aún existe la alegría, que la gente quiere vivir. Sí, pero fíjate que también este es un poema en su momento actual, pero también es un visionario porque cuando uno lo lee, o para quienes están escuchando la entrevista y pudieron escuchar este poema, se pueden identificar, ¿no? Y darle un gran alivio de esperanza a las personas que están viviendo en guerra, ¿verdad? Y Así actualmente es, como en Ucrania, ¿no? Porque estás hablando de exacto, las mujeres y de los hombres que son valientes, ¿verdad? así Y es. que realmente ellos están luchando para defender su patria y sobre todo para darle un futuro mejor a esa generación, ¿no? Que inocente, ¿no? De los niños, de las niñas que no saben nada, ellos únicamente están siendo guiados por sus adultos, ¿verdad? Y que obviamente la situación que están viviendo es bastante difícil y este es un canto, ¿no? A la Es, alegría, ¿verdad? Es impactante el contenido de este poema, ¿sabes? Aún existe la alegría. Les recomendamos esta antología, ¿verdad? Eh, La Orilla de la Esperanza, una poesía donde hay 68 autores, tanto de América Latina como de España. Y, por supuesto, este libro lo pueden adquirir en Amazon. Este libro fue presentado el 21 de marzo del 2021, del 2020, ¿no? Sí, del 2020. Y lo pueden encontrar en Amazon, publicado por Ayame Editorial. Bueno, hablando poesía de tus recetada, libros, poesía recetada. sí, poesía recetada, así es, poesía recetada, sí. Bueno, también ahora me gustaría que nos hablaras también de este libro, el que has publicado, ¿verdad? Con Ayame Editorial, que es un libro de relatos y microrelatos cortos. Por Así es. favor, ¿cuáles son los temas principales que abordas en este libro?
Bueno, pues ahí trato muchísimos temas, trato muchos temas, y muchos temas han sido llevados por los propios comentarios, porque muchos de los mitorrelatos que aparecen en el libro, aparte también aparece relatos fueron premiados, pero parte de los micorrelatos fueron expuestos en el blog literario, y entonces a raíz de los comentarios que me hacía la gente, pues yo iba dándole respuesta con otros relatos tratando temas de diferente manera, ¿no? Entonces, el libro que abre con los relatos, por ejemplo, de Tu hijo Nemesio Rodríguez, que es el primer relato que se puede leer en el libro, ¿no? Ahí presenta una persona con discapacidad intelectual que escribe una carta a su padre que no se portó muy bien con él, ¿no? Y no lo hace desde el reproche. En esa epístola, que es una carta que, como digo, salen de manera indirecta o directa hasta 13 personajes, con los que se puede dibujar, fíjate lo que es ese es el poder del microrrelato, se puede dibujar un ambiente rural y la vida que llevó el protagonista. Hay otro, fíjate qué tema más diferente ahora, el que trato en el segundo, que es aún sabiendo que no te llegará. Ahí se plantea la incomunicación voluntaria como una forma de suicidio. Imagina a alguien que decide no hablar más. Cerrar la boca y no hablar más. Y ahí se cuenta... La palabra frente al espejo. ¿Por qué sí. el título? El título, bueno, lo explico un poco en el prólogo, ¿no? Es decir, es una manera como de decir, enfrentar las cosas, por eso aparece incluso en la portada, ¿no? Aparece ese hombre frente al espejo. Es como enfrentar sus miedos, es como enfrentar, pero también enfrentar la palabra, es decir, es verla desde otra perspectiva, verla desde otro reflejo. Y a veces animo también a atravesar ese espejo. El espejo es un símbolo que sale mucho en muchos de los relatos. Hay un pueblo que se aísla de los demás rodeándose de espejos, rodeándose de las miradas, es decir, es el tope, es el muro que se pone a veces. Y yo ahí lo que planteo a veces es eso, es que seamos capaces de traspasar nuestros propios espejos para enfrentarnos con nosotros mismos, para enfrentarnos con nuestro miedo, o para enfrentarnos y buscar otra realidad, que también la hay. Sí. Este libro, tiene una característica bastante particular, y es que todos los relatos, todos los textos tienen 160 palabras. ¿Es así? Así El es. prólogo también tiene esa cantidad de palabras, ¿o tiene más? No, lo único que tiene 160 palabras son los microrelatos y el preámbulo. En el preámbulo sí tiene también 160 palabras. Y el preámbulo sí que es cierto que en el preámbulo, que si lo puedo leer, Claro que es sí. muy cortito, Claro. vale, perfecto, ¿no? Claro. Aquí, fijaros, aquí sí que hago un pequeño resumen de los temas que se trata, de algunos, porque luego salieron muchos más microrelatos después de yo escribí este preámbulo, ¿no? Y dice así: un hombre se asomó al espejo y lo que vio fue su alma manchada de sangre. Otros desplegaron sus vidas buscando la muerte, el amor, el grito o la palabra. Un viejo, cada noche, esperaba la muerte vestido con su mortaja. Un asesino endulzaba el último aliento de sus víctimas con un bombón de chocolate. Por las esquinas de las avenidas se desnudaba la noche y sus habitantes vivían su ocaso en las madrugadas del alba. El amigo de su sombra, la sonrisa del payaso y una historia que se descubre verdadera. Un universo de posibilidades que se atreve a ponerse frente a un espejo para multiplicarse, para mostrarse dentro de las fronteras del absurdo o de la ironía, del sueño o de la vida, y siempre desde la imposible muerte que nos acompaña, con un solo límite que se impone, como un riguroso juego, en un idéntico espacio
de 160 palabras donde cabe la infinitud del tiempo. Este preámbulo sí tiene también 160 palabras, como el resto de microrelatos. Sí, ¿Vale? excelente. Felicitaciones, Isidoro, por esa gran obra literaria, ¿verdad? De relato y microrelato. ¿Qué significó para ti publicar tu primer libro, una editorial del extranjero? Pues hombre, la verdad es que ha sido una ilusión muy grande, pero sobre todo ha sido, también ha salido, las cosas a veces fluyen, ¿no? Y hay personas que te encuentras que aquí se les llama personas vitaminas, ¿no? Lo mismo que hay personas tóxicas, hay personas vitaminas que son capaces de ayudarte, que son capaces de motivarte. Y entonces mi suerte fue encontrarme con Ana Ayala, porque Ana es una persona vitamina, ¿no? Entonces, yo no quería publicar por publicar, ni autoedición, porque no siento esa necesidad. Yo solamente le dije a ella que si realmente ella creía que merecía la pena, pues para adelante, ¿no? Y bueno, pues ha confiado, pues su confianza en mí y a mí me llena de ilusión. Espero que tenga acogida y que la gente pues realmente le guste. Estos son, como dice también un autor de microrelatos, son novelas a escala, es decir, lo que el microrelato también intenta, no solamente es la brevedad, sino que también intenta sorprender, ¿no? Y lo que pide del lector el microrelato es esa complicidad y es precisamente esa interacción. No es lo mismo que una novela que te deja fluir, que te deja llevar por donde te va marcando el autor, ¿no? En el microrelato se necesita pues, de una mayor actividad por parte del lector, pues eso es, para imaginar, para completar todas las partes elípticas, todo lo que no se dice, completarlo con su imaginación. Y buscarle también ese sentido oculto que también tienen todos los microrelatos. Sí, están todos cordialmente invitados a adquirir esta obra. La palabra frente al espejo del escritor y poeta español Isidoro y Roca lo pueden adquirir en Amazon y también en la página web de la editorial ayameeditorial.com, México, ¿verdad? También están cordialmente invitados a seguir el blog de la palabra frente al espejo de Isidoro, en el cual podrán leer muchos relatos y todo lo que él ha venido haciendo con su trabajo literario, ¿verdad? Desde la web, desde esa ventana del Internet global, universal. Y por supuesto también pueden seguir la página de Ayame Editorial en Facebook, Ayame Editorial, para que puedan estar al tanto de los libros que se están publicando en esta editorial mexicana. Ya para irnos despidiendo, solo me gustaría hacer una breve mención de tus premios, que aunque tú no tienes libros publicados, pero sí has recibido muchos premios literarios a nivel nacional, ¿no? ¿Eso qué ha simbolizado en tu vida? Pues fíjate, era la duda que siempre tiene alguien que escribe, ¿no? Si realmente vale la pena o si realmente sirve para algo. Pero, y entonces, pues me atreví a presentarme a algunos concursos y bueno, pues tuve la suerte de ganarlos y ya en el 2015, de 2015 pues ya dejé de presentarme porque ya tampoco era algo que a mí me llenaba. E incluso una vez hablando con Ana Ayala me decía, dice, la gente escribe por dos maneras, una para ganar premios y otra porque sienten esa necesidad, ¿no? Y bueno, quizá haya más posibilidades de por medio, pero yo no tengo esa necesidad ya de presentarme a premios. Necesito la interacción con el lector, esa comunicación. Necesito comunicarme en ese nivel de cómo escribo. Y eso me basta en eso. Sí, y Diario desde las nubes. Esta es una novela corta. ¿De qué tema Sí. habla esta obra? Pues mira, hay 7 capítulos puestos en el blog literario. Lo puse precisamente para ver, y no es precisamente de los más visitados. ¿Eh? Y sin embargo, cuando lo hice, fíjate, lo escribí en esa interacción que buscaba cuando empezó la gran ventana al mundo de Internet en las páginas de MSN.
Y trata de una persona que no voy a desentrañar porque me gustaría, pero trata de una persona que vive en las nubes. Y en las nubes le van visitando, pues le visita un alma errante, le visita el diablo, que le invita a que vaya al infierno, a dar unas conferencias, les visitan las deidades, los ángeles, los arcángeles, ¿entiendes? Y entonces ahí se establece un diálogo que luego tiene un final muy inesperado, ¿no? Pero también, fíjate, es la búsqueda cuando leí a Pío Baroja, del árbol de la ciencia, cuando leí Germán Gess, luego Estepario, sí, fueron personajes que me marcaron mucho. Esos personajes que buscan su destino, que no están muy de acuerdo con la forma en que, de vida que llevan, que buscan trascender, ¿no? Y un poco es esa búsqueda de interior, esa búsqueda espiritual, pues todo eso un poco ahí también yo lo plasmo en el diario de las nubes. Una persona que no tiene nombre además y está ahí, no sabe muy bien por cómo ha caído hasta ahí y desde ahí empieza a explicar un poco lo que le pasa y a contemplar, ¿no? Hay rasgos de ironía, rasgos de humor también, ¿no? Y bueno, y una percepción incluso diferente, fíjate, porque eso sí aparece ya en los 7 primeros capítulos que están expuestos, ¿no? Cuando se da cuenta de que además tiene en cuenta que este libro está escrito en el año 2000, cuando ocurrió también lo de las Torres Gemelas, de la guerra de Afganistán, y entonces cuando llega allí se da cuenta que las deidades le explican que la gente, pues son ellos libremente los que eligen ir al infierno o ir a la gloria. ¿Sabes? Y entonces ahí explica por qué. Y es una visión un poco así más de búsqueda de lo espiritual y cómo el infierno lo que está lleno es de gente que quieren recobrar lo material, que quieren recobrar el poder, que tienen esa esperanza y allí es donde se le abría esta esperanza, ¿no? Mientras que la gloria es el bien común de todos, de la paz común de todos y es donde la gente que elige estar allí es precisamente porque buscan esa paz. Sí, Isidoro, en pocas palabras, ¿cómo describe tu obra literaria? Bueno, yo creo que es un ejercicio a veces que intento abarcar un poco todo. Hay un refrán aquí que se dice que aprendiz de todo, maestro de nada. Y yo soy un poco así, un poco aprendiz de todo, ¿vale? Pero es que tampoco tengo ningún interés en ser maestro de nada, en buscar una exclusividad, ¿eh? O una profesionalización de algo. Me gusta aprender y como me gusta aprender, pues un poco mi obra poética pues abarca muchas cosas, como te digo, abarca todo el tema de la preocupación por la métrica y por las figuras retóricas, más que por la poesía libre, y voy así, voy vadeándome, voy de un lado para otro, pero realmente soy un aprendiz, eso es lo que yo quiero, aprender, y un aprendiz que está dispuesto a aprender de todo. Digamos que has vivido prácticamente en el anonimato, ¿verdad? Sí. Escribiendo, siempre escribiendo, leyendo, escribiendo y viviendo tu vida, ¿no? Cotidiana, por Exacto. supuesto. Pero llegan las redes sociales, descubre esta era tan fabulosa de la era eh, cibernética, de la era informática que estamos viviendo en este despertar del siglo XXI. ¿Qué representa para ti en tu vida, y sobre todo en tu vida literaria, tener contacto con escritores y poetas de diferentes partes del mundo a través de tu blog y de las redes sociales? Mira, pues dos cosas. Una muy importante es cuando voy conociendo a tanta gente que escribe y lo hace muy bien. Y eso me vale y es lo que más me ha gustado. Y otra negativa, desde mi punto de vista, es el hecho de exponerme, porque yo hasta ahora no me había expuesto. Yo escribía, como tú dices, en anonimato, seguía estando en anonimato, nadie sabía prácticamente porque la gente cuando yo ganaba los premios todo se olvida y se olvida al poco tiempo, ¿entiendes? Yo llevo una relación en mi trabajo donde apenas hablo del tema literario y esta exposición sí me tiene un poco nervioso, fíjate, porque no estoy acostumbrado. Además,
me considero una persona de gran timidez y ahora todo este tipo de cosas donde tengo que dar la cara, mi cara, yo incluso tenía en mi página de Facebook, pues era yo, pero sombreado, es decir, que precisamente por eso, por seguir detrás en la sombra, ¿no? Por seguir en la sombra escribiendo y sin más. Y ahora sí me siento mucho más expuesto. Esa es la parte que yo peor llevo en estos días, fíjate. Y la parte que mejor llevo es haber conocido a esta gran familia que está alrededor de la editorial Ayame, de Rialana, haberos conocido a vosotros y ver que hay gente que escribe verdaderamente bien, y que transmite verdaderamente bien. Los escritores, los artistas, los escritores y los poetas y todos los que están involucrados en las distintas disciplinas artísticas comparten algo en común, una gran mayoría, ¿verdad? Y eso algo en común es de que prácticamente la familia o los amigos cercanos, presenciales, no conocen de lo que hacen, de lo que producen, pero en tu caso, tú tienes el honor de que tus hijas lean tu trabajo. ¿Cómo describes eso, esa, vivencia de ellas, ¿no? De que te puedan leer lo que tú escribes y te comenten y que tú lo comentes con ellos. ¿Qué tal es esa sensación? Bueno, la sensación es que, claro, porque tú veas, siempre se escribe para algo, ¿no? Y siempre se escribe para alguien, que es lo más importante, ¿no? Yo también escribí relatos para Vidocq, El Duende Invisible, que eran cuentos que yo le contaban a ellos y lo iba haciendo, que no está terminado, pero que era, pues eso, una chica que un duende la hace invisible. Y entonces le da la oportunidad de ver otros mundos, de ver otras cosas, sin sin ella sentirse observada. Y yo le leía estos cuentos a mis hijas. Mis hijas, te diré una cosa, en realidad me están leyendo más ahora, desde que ha salido el libro, que antes, porque ellos conocían la parte más infantil, que era lo que yo les escribía, y consentían que yo les leyera. Después ya, pues han preferido leer otras cosas, ¿no? Ahora, a raíz de que ha salido publicado el libro, ayer se me mandó mi hija ya, la pequeña, ya una referencia de que había leído el libro, de que le había gustado, de que no sé qué, de que sabía que había ganado el Nemesio el premio, pero que ella no había, nunca lo había llegado a leer. Así que tú fíjate, el libro también ha servido para que mi hija me lea, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Te felicito, Isidoro. Y bueno, para despedir esta transmisión, tienes el espacio para hacer alguna invitación o sencillamente para enviar un saludo a personas que te mirarán a través de esta entrevista. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Carlos, por la entrevista y lo reitero mil veces y por tu generosidad en todo lo que estás haciendo, en todo lo que estás demostrando en ese trabajo enciclopédico que estás haciendo con la recopilación de la poesía centroamericana, con los nuevos proyectos que también estás llevando a cabo, que eres muy joven, creo que estás haciendo algo muy importante, te felicito por ello y muchísimas gracias pues, a todos los amigos. Invito a que la gente, bueno, pues si tiene interés, pues que se acerquen, yo creo que no le van a decepcionar. Las referencias que he recibido de la gente que ha empezado ya a leer el libro, pues bueno, al menos le ha resultado ameno, le ha resultado entretenido, como hay un poco de todo, como toco temas de todo tipo, hay novela negra, perdón, relato negro, hay relato incluso erótico, hay fantasía, hay humorístico, pues en fin, yo creo que puede satisfacer el gusto de muchos lectores, pues que se animen a adquirirlo. Ana lo ha puesto un precio muy bueno, un precio barato para que la gente, como no queremos hacernos ricos con esto, pues venga, que la gente lea y la gente lo disfrute, como disfrutamos lo demás de la lectura de otros autores. Muchas gracias, Isidoro, y felicitaciones por eh, esa obra literaria y sobre todo te deseo mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida, ¿no? Donde te está dando a conocer a la comunidad internacional. Y yo creo que ya era hora, Isidoro. Yo creo que ya tienes trabajo como para representar dignamente, ¿no? Y poder representarnos y también, por supuesto, gracias a ti por tu tiempo y por la oportunidad de conocer un poco más de tu trabajo. El tiempo se nos ha escapado muy rápido, pero también invitamos a los seguidores a que puedan seguirte en tus redes sociales y, por supuesto, eh,
También un infinito agradecimiento para la editorial Ayam Editorial y para todos ustedes, amigos oyentes y televidentes. Un abrazo a la gracias. distancia y Un hay que abrazo leer fuerte. poesía. Cuídate Gracias. mucho. Gracias a ti, Pep.